hasta eso les voy a hablar un poquito de qué es Quilas y qué es este espacio que estamos abriendo en Quilas para que podamos dialogar más o menos de esto y establecer como puntos comunes de qué se espera de este espacio y sobre todo lo que me interesa es que ustedes vayan participando poco a poco en este espacio para lo que, o sea, y por eso necesito que, digamos, vayamos construyendo un puente, o sea, es decir, que ustedes me cuenten más o menos de qué quisieran hablar la próxima semana. Esta semana elegí medio arbitrariamente Demetrio Aguilera Malta, porque la semana pasada hablamos de un peruano que se llamaba Julio Ramón Ribeiro, se llama Julio Ramón Ribeiro, bueno, ya se murió, pero se llamaba Julio Ramón Ribeiro, y avísenme si me escuchan, si no me escuchan, avísenme porque acabo de conectar los audífonos y no sé si se rompió la conexión. Entonces, Quilas es un espacio, representa el Quito Institute of Liberal Arts, es un espacio pequeño, es un instituto fundado por Francisco Morejón. Y la idea es que es un espacio donde aprenden realmente con artes liberales, es un espacio que se piensa en un método socrático, donde se aprende a partir de las preguntas. Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo preguntas y yo igual tengo un montón de dudas alrededor de un montón de temas que no son resueltos. O sea, es decir, no, yo no doy respuestas, sino que nos damos más preguntas, digamos. Mi idea no es ser un profesor, sino que esto sea más de una conversación. Es un modelo distinto al modelo que se usa normalmente en Quilas y lo que estamos intentando es abrir estos conversatorios sobre literatura porque eh, usualmente la literatura está súper constreñida a las clases de colegio y de universidad y eso no es como tan bueno porque al final del día no se lee por placer, sino se lee por obligación. Entonces, la idea de estos conversatorios es como incentivar de nuevo la lectura por placer y, y que poco a poco vayamos cambiando el chip de que se lee por obligación y que la gente de nuestra generación o la nueva generación, digamos, ya no lee porque no tiene sentido leer. Creo que hoy, hoy es la primera vez que hablamos de literatura ecuatoriana y estoy súper feliz de hablar de literatura ecuatoriana porque sinceramente a mí, Demetrio Aguilera Malta me parece tal vez uno de los mejores cuentistas ecuatorianos. Y mucha gente como me cuestionará este criterio, pero a mí este personaje del que vamos a hablar hoy me cautiva así profundamente porque tiene una manera de narrar muy distinta y los textos son como unos textos distintos y raros. Y mucha gente me dirá como Alfredo Palacio y por ejemplo, no sé, como hay un montón de buenos escritores cuentistas ecuatorianos, porque no sé por qué los cuentos son buenos en Ecuador, pero hay muchísima lectura igual contemporánea ecuatoriana que es lo único contemporáneo que leo porque me interesa. Eh, hay muy poca de la literatura contemporánea realmente me interesa, porque usualmente hay como una prueba de tiempo para saber si algo vale la pena. Entonces eso, o sea, a mí no me interesa mucho la literatura contemporánea porque no ha pasado la prueba del tiempo y porque siento que estoy muchas veces perdiendo el tiempo leyendo algo. Y al mismo tiempo me cuestiono porque si mi intención es al final del día que se lean los textos que se escriben actualmente y que los autores reciban réditos de su obra en vida, entonces no tiene mucho sentido este tema de leerles una vez que ya están muertos y han superado la prueba del tiempo. Bienvenido, Pablo. Pablo bueno, no sé si somos tan amigos, pero yo sí le considero un gran amigo. Eh, y es un amigo de Kilas, además. Entonces, bienvenido y ojalá más gente se vaya uniendo. Entonces, bueno, volviendo o sea, Demetrio Aguilera Malta es tal vez uno de los escritores ecuatorianos que mejor representan este espíritu del realismo social de la generación del 30. Demetrio Aguilera Malta, o sea, a ver, voy a explicar un poco de cómo se compone la generación del 30 para que me entiendan más o menos, como de lo que vamos hablando. La generación del 30 es una generación de escritores ecuatorianos fabulosa, o sea, increíble, que se compone por tres escritores, que es Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. Entonces los tres publican un texto inicial que, o sea, no es un texto, es una recopilación de sus textos que se llama Los que se van. Y el texto habla
es básicamente una literatura de protesta social. Los tres pertenecían al Partido Comunista, los tres eran de izquierda, los tres hablaban de la realidad social ecuatoriana de las clases bajas, y los tres hablaban básicamente de dos grandes personajes o arquetipos ecuatorianos, que serían el Cholo y el Montubio. Entonces, entender un poco el contexto de dónde vienen y de dónde están hablando nos da una noción. Entonces, ese es el grupo de Guayaquil, este grupo de tres personas. Y luego, aparte de ellos, está José de la Cuadra, que escribe Los Angurimas, que tal vez hagamos una clase entera solo sobre José de la Cuadra porque vale la pena. Bienvenidos los que entraron, no estoy muy seguro quiénes entraron ahorita, creo que Emilio y Paola, creo que ya estabas aquí, ¿no es cierto? Entonces eso, José de la Cuadra con Los Angurimas, y me falta una persona más, porque eran cinco como un puño. Entonces, la generación del 30, digamos, me está faltando una de las personas más importantes, porque hay todo un tema de cuando se muere una de estas personas y es justo este escritor que ahorita no le tengo en la cabeza, pero este personaje, estos autores de la generación del 30, cuando se muere uno de ellos en el funeral, uno en el discurso del funeral dice, éramos cinco como un puño. Creo que es Alfredo Pareja de Canseco. Y uno de ellos, no estoy muy seguro quién exactamente, tiene una discapacidad y entonces no podía moverse y le cargaba o sea, tenía un sirviente que le cargaba básicamente a todos los lugares y se llamaba Falcón. Falcón o Falcó o alguna palabra así. Y esta persona, digamos, era las piernas de este escritor. Entonces, para mí, eso siempre ha sido súper interesante, digamos. Y entonces esta generación escribe sobre el realismo social y escribe más específicamente, o sea, es como, escriben sobre, es como una protesta social más claramente, o sea, no solo es realismo social, sino que además es ya más como panfletario y protesta social. El, el movimiento, digamos, se inicia con Jorge Icaza. No sé si ubican quién es Jorge Icaza. Es muy famoso porque él escribió Huasipungo. Y Jorge Icaza escribe el Huasipungo y esa es la novela emblema, digamos, del indigenismo y por tanto del realismo social. O sea, es que es como el indigenismo es algo que deviene del realismo social y además se expresa en múltiples facetas y el indígena, digamos, toma un protagonismo y incluso en los pintores como, digamos, el Kingman o, por ejemplo, Guayasamín se expresa a través, o sea, hay un claro componente del indigenismo. Entonces, para mí, ese tema de Jorge Casa es fundamental para entender cómo va evolucionando la literatura y cómo, digamos, se van interrelacionando los personajes en la literatura. Entonces, en este caso hoy vamos a ver específicamente a Demetrio Aguilera Malta. Él se caracteriza por escribir sobre los cholos. Entonces, el cholo, o sea, bueno, hay este tema del cholo y el montuyo. Entonces, el cholo tiene una manera muy propia de hablar. Y además es un personaje claramente marginado. Y por ejemplo, en el libro de Adum, que se llama Ecuador, Señas Particulares, bueno, esta es una clásica anécdota que todo el mundo cuenta, que no es muy nueva, que es que en algún punto se hablaba de esta palabra de acholarse. Entonces el tema es que acholarse significa volverse cholo, o sea, que siendo blanquito uno se va volviendo cholo. Y eso para mí es tremendamente racista y yo no, o sea, nunca fui consciente de la carga que venía con la palabra y cuando leí por primera vez en ese texto a mí me marcó este tema o sea, de que como que cuando hiciste algo mal y te sientes avergonzado, entonces te acholas y eso quiere decir que ser cholo es una vergüenza y caracteriza al Cholo como un personaje vergonzoso. Entonces, a mí lo que me gusta de de Demetrio Aguilera Malta es que él tiene clarísimo la realidad del Cholo, digamos, o sea, no lo presenta, ni lo romantiza como intentando salvar a este héroe, ni le denigra haciéndole ver menos de lo que es, sino que lo presenta tal y como es. Y eso para mí es súper valioso. Entonces, en este libro de los que se van, se encuentra el texto del que vamos a hablar hoy, que ya les voy a compartir en un ratito, que se llama El Cholo que se vengó, el texto. El texto del Cholo que se vengó es un texto que a mí me encanta, o sea, que a mí me parece que es tal vez
de todos los cuentos que están en ese libro, me parece tal vez el mejor. Es un cuento de 2 páginas y no necesita más para ser un cuento fabuloso. Eh, Tiene un montón de cuentos sobre cholos. O sea, si uno se fija en el libro, en el índice del libro de los que se van, hay un montón de cuentos sobre cholos y todos los de cholos básicamente son escritos por Demetrio Aguilera Malta, que ya vamos a hablar por qué escribe sobre o sea, esta, esta población particular y vamos a hablar sobre el triunfo de escribir sobre esa población particular, porque hay un valor en como retomar toda esta manera en la que hablan los cholos, aunque no sea la manera gramaticalmente correcta o la manera como en la que está bien hablar, digamos, en que nos dan como de una manera fascista, lo diría, o sea, dirían los críticos de la literatura, nos han obligado a hablar de esta manera y esta es la manera correcta. Y por eso pensamos que, por ejemplo, en Loja tienen el mejor castellano del Ecuador. Pero eso es porque hay como un estándar normalizado de lo que pensamos que es el buen castellano. Entonces, lo chévere del cuento es que todo el cuento está escrito en la manera hablada, o sea, reproduce el lenguaje hablado y no un lenguaje escrito perfecto, inmaculado, como se pensaba que se tenía que producir en ese momento el lenguaje. O sea, era revolucionario escribir un libro que que exprese todo en la manera en la que habla la gente. Porque usualmente la manera en la que se escribían los libros en ese momento era en un español castellano correcto, digamos, y eso implica que no se podía romper con esa regla gramatical. Entonces, para mí eso es fundamental. Entonces vamos a hablar un poquito de la biografía de Demetrio Aguilera Malta y vamos a explicar de dónde viene. Entonces, estos escritores son guayaquileños en su mayoría, creo que todos son guayaquileños. Tal vez me falta uno, creo que Alfredo Pareja Vizconseco no es guayaquileño, pero ahí tal vez estoy equivocado. Pero sé que Enrique Gil Gilbert, José Joaquín de Almedo y José de la Cuadra sí son guayaquileños. Entonces, Demetrio Aguilera Malta nace en Guayaquil un 24 de mayo de 1909. Se cría en una isla que se llama San Isidro, si no me equivoco, creo que San Isidro. Y al criarse en este lugar, él ahí conoce este personaje del Cholo. Eh, es como el Cholo es una figura súper rica, digamos, porque tiene su propia manera de hablar. Entonces, es una persona que no es ni blanco ni es indígena, sino que representa como ese perfecto mestizaje ideal, que es como la mezcla de la mitad entre el blanco y la mitad del indígena, y prevalecen unos rasgos étnicos indígenas, sin embargo, adopta toda una cultura blanca, digamos. Entonces, es esta cuestión del mestizaje. Y de esto vamos a hablar hoy porque hoy quiero topar el tema de cómo entendemos ese mestizaje y cómo yo por lo menos lo veo en Latinoamérica. Entonces el cholo vive una encrucijada como constante y eso es lo que voy a hablar hoy de por qué es un no ser, digamos. O sea, por qué les negamos la posibilidad a estas personas de ser. Les negamos la posibilidad de existir y les negamos agencia, básicamente. Entonces, bueno, Demetrio Aguilera Malta eh, perteneció siempre al Partido Comunista. El nombre completo era Raúl Demetrio y Joaquín Gallegos Lara le aconseja dejar de usar el Raúl. No se sabe muy bien por qué, pero, o sea, bueno, yo no logré encontrar por qué, pero sé que fue así. Y lo que dicen es que en 1930 escribe este libro de cuentos Los que se van. O sea, él apenas tenía 21 años. Y forma parte ahí del grupo de Guayaquil con Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara, que son otros comunistas, digamos. Entonces viaja a España y ahí aprende el oficio de impresor y se vuelve periodista en la guerra civil y se une al ejército republicano como reportero, digamos, o sea, era reportero de guerra básicamente. Y entonces en Madrid escribe una novela o sea, que no es una novela, sino es como es un reporte concretamente, era un género que ya no se usa mucho hoy por hoy, pero en ese momento existía, y él escribe un reportaje novelado de una retaguardia heroica, se llama el reporte este. Y luego, eso escribe en 1937, o sea, 7 años después de haber escrito Los que se van. Demetrio Aguilera Malta escribió también un libro que se llama Siete lunas y siete serpientes, que ahí, digamos, expresa más en favor de los pobres, ya no expresa una, digamos,
un racismo real, sino, no es simplemente un racismo, sino es la diferencia de clases, la lucha de clases clásica marxista, y se va tornando, digamos, más abiertamente panfletario, digamos, su literatura. Lo que dicen muchas personas es que los primeros textos de Demetrio Aguilera Malta son mucho mejores que los posteriores. Yo no voy a opinar, no comparto esa opinión, pero no voy a negar tampoco que hay esta opinión y existe. Y me parece justo que sepan. Sí, lo que quiero decir es, si tienen alguna pregunta en medio de lo que estoy diciendo o quieren saber algo más, me pueden interrumpir y preguntar, porque esto es una conversación, no es una clase, simplemente la dirijo yo porque es difícil que nos conectemos por Zoom a tener como una conversación. Estoy intentando ya como centrar en textos y no tanto en la vida y obra de los autores, pero creo que es necesario entender un poco de esto. Bueno, escribe una obra que se llama Don Goyo, que es parte de la novela autóctona, o sea, es decir, es parte de esta novela que relata sobre ciertos grupos fenotípicos, digamos, o ciertos grupos raciales. En ese momento estaba bien usar la palabra racial, hoy por hoy es como etnias y como grupos étnicos, digamos. Y escribe también La Isla Virgen en 1942. Y ahí se habla mucho de este elemento del paisaje que van a ver en el cuento que vamos a leer, que hay como un elemento paisajístico que es muy importante y que eso también retrata también la influencia de las artes plásticas, porque por ejemplo en las obras de Kingman o en las obras de Guayasamín, de Osvaldo Guayasamín, las obras reflejan un paisajismo y una estética indigenista absoluta. Pero ellos, en cambio, o sea, como no tienen estas artes plásticas, van a reflejar o sea, ese paisajismo mismo, o sea, ese paisajismo mismo, ese paisajismo a través de las palabras. Entonces van a reflejar cómo era el Guayaquil de ese entonces, cómo es ese lugar donde vive el Montubio, cómo es, o sea, y el Montubio es esta persona que monta a caballo, entonces, cómo es esto del machete, cómo es este paisaje, digamos, de general del mar, de las olas, cómo son estos paisajes de la costa, que no son relatos que van, o sea, no son obras que se van a ver, por ejemplo, en el indigenismo de Kingman o en el indigenismo de Guayasamín, que lo que vamos a ver son montañas coloridas y como montañas con parches, básicamente. Entonces eso no existe, no hay un artista plástico que retrate, o sea, por lo menos no conozco yo un artista así de famoso, plástico, que retrate igual de bien esas obras. Entonces hay como una constante lucha por ver si las palabras pueden retratar mejor el paisaje que el arte plástico. Entonces eso es como una característica interesante. Eh, Hay todo un tema bueno, hay una serie de obras que publica, tiene un montón de libros, tiene básicamente casi 9 novelas y 2 libros de cuentos, y luego realmente el lugar donde triunfó muchísimo fue en el teatro. Y tuvo un montón de obras o sea, teatrales que tuvieron mucho, mucho éxito. Y entre esas, la más famosa de todas se llama El Tigre. Entonces, si a alguien aquí le gusta leer teatro, esa es una obra que recomiendo. Yo no soy un gran lector de teatro, pero sí hay ciertas obras que les tengo que reconocer como un valor increíble. O sea, por ejemplo, de Camus, o sea, de Albert Camus, la obra que más me gusta, de hecho, de él, es una que se llama Los Justos, que es una obra de teatro. Y mucha gente no sabe que Albert Camus escribió teatro. O sea, y tiene como poquitas cosas de teatro, pero es fabuloso. Em, Eso. A ver, pasemos ya, o sea, bueno, no voy a hablar mucho más de la vida de él. La verdad es que él básicamente se muere en México DF en el 81 y escribió una serie de cuentos fabulosos y era más como novelista y se dedicaba más al teatro que a los cuentos, pero me parece que los cuentos eran fabulosos. No sé por qué no escribió más cuentos, ese es como mi gran interrogante. Em, Bueno, les voy a compartir la pestaña del Chrome donde está el cuento ahorita y vamos a ir leyendo el cuento juntos. Y vamos a ir hablando de cómo está construido este cuento que es fabuloso. Y, y ya, entonces, y vamos a ir discutiendo el cuento. Entonces, el cuento se llama El Cholo que se vengó. Probablemente lo lea mal porque es difícil como hablar, como hablaría una persona eh, perteneciente a ese grupo étnico, porque
está escrito súper raro. Entonces, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero lo lamento si destrozo y mato este cuento, pero ya nada. Entonces dice así, dice, te he, te he llamado como Naide, ¿sabes vos? Por ti me he hecho marinero y he viajado por otras tierras. Por ti he estado a punto de ser criminal y hasta he abandonado a mi pobre vieja. Por ti que me habéis engañado y te habéis burlado de mí, pero me he vengado. Todo lo que te pasó ya lo sabía yo desde antes. Por eso te dejé ir con ese borracho que hoy te alimenta con golpes a vos y a tus hijos. La playa se cubría de espuma, allí el mar azotaba con furor y las olas caían, enormes caían, como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. Si hubiera sido otro, lo hubiera desafiado Armachete a Andrés y lo hubiera matado, pero no. Él no tenía la culpa. La única culpable eras vos, que me habías engañado, y tú eras la única que debía sufrir, así como he sufrido yo. La ola como raya inmensa y transparente cayó a sus pies interrumpiéndole. El mar lanzaba gritos ensordecedores. Para oír a Melquiades ella había tenido que acercarse mucho. Por otra parte el frío. ¿Te acordás de cómo pasó? Yo, lo mismo que si fuera ayer. Estábamos chicos, nos habíamos criado juntitos. Tenía que ser lo que fue. ¿Te acordás? Nos palabreamos, nos íbamos a casar. De repente me llaman para trabajar en la Barça, en Don Guayambe. Y yo, que quería plata, me fui. Tú hasta lloraste, creo. Pasó un mes. Yo andaba por el Guayas con una madera, contento de regresar pronto, y entonces me lo dijo Herbadulaque. Vos te habías largado con Andrés. No se sabía nada de ti. ¿Te acordás? El frío era más fuerte, la tarde más oscura, el mar empezaba a calmarse, las olas llegaban a desmayar suavemente en la orilla. A lo lejos asomaba una vela de balandra. Sentí pena y coraje. Hubiera querido matarlo a él. Pero después vi que lo mejor era vengarme. Yo conocí a Andrés, sabía que con él solo te esperaban el palo y la miseria. Así que él sería mejor quien me vengaría. Después he trabajado mucho, muchísimo. No he querido saber más de vos. He visitado muchas otras ciudades, he conocido muchas mujeres. Solo hace un mes me dije, anda a ver tu obra. El sol se ocultaba tras los manglares verdinegros. Sus rayos fantásticos danzaban sobre el cuerpo de la chola, dándole colores raros. Las piedras parecían coger vida. El mar se dijera una llanura de flores policromas. Te he hallado cambiada, sabes vos, estás fea, estás flaca, andás sucia. Ya no vales para nada. Solo tenés que sufrir viendo cómo te hubiera ido conmigo y cómo estás ahora. Sabes vos, yo anduve y anda vete, que ya tu marido ha de estar esperando la merienda. Anda vete que si no tendrás hoy una paliza. La vela de la balandra crecía, unos alcatraces cruzaban lentamente por el cielo, el mar estaba tranquilo y callado, y una sonrisa extraña plegaba los labios del cholo que se vengó. Ese es el cuento, ese es todo el cuento. Pero a mí me parece que es un cuento fabuloso. No sé qué piensan ustedes, me gustaría escucharles si tienen alguna opinión. Y eso. Si quieren pueden desmutearse ustedes mismos o escribir por el chat si no tienen micrófono y yo voy a leer o como prefieran. Pero me gustaría escucharles lo que tienen que decir sobre el cuento. Y si no, o sea, puedo seguir hablando yo, que no sería lo mejor. Pero, pero sí. Entonces, bueno, el cuento básicamente es que la venganza del cholo es una venganza pasiva, porque en el maltrato doméstico que es común y cotidiano en esta, o sea, en estos grupos, digamos, étnicos, eh, él dice como mi mejor venganza va a ser simplemente dejarte que me seas infiel con este otro tipo y él te va a maltratar, o sea, y la mejor venganza va a ser que él mismo te maltrate y que tú mismo te hayas labrado ese destino de maltrato.
Lo cual es súper machista si nos podemos a ver, o sea, ponerse a pensar que una persona eh, se venga con el propio machismo social que existe y como este tema de la infidelidad es como, es visto como que la mujer le debe algo a este hombre. O sea, bueno, aunque si estamos hablando de que se casaran hay como una suerte de contrato o algo, pero lo que digo es que es la propia característica de que las mujeres en estos lugares rurales son maltratadas la que le permite al cholo vengarse, ¿no? Entonces es como, pase lo que pase, si él le mata al otro tipo, al Andrés, eso, digamos, sería una venganza dura. Se genera como esta venganza blanda de que ahora toda la vida ella va a ser maltratada y que va a tener que estar anclada a este tipo que le va a pegar toda la vida. Entonces a mí ese cuento a mí me marcó y me hizo como abrir los ojos a un montón de realidades y abrir los ojos a que como, o sea, que a veces como es este tema del karma, ¿no? O sea, como de que mucha gente como dice, como es que ya le va a llegar su karma y como, pero en esta realidad, como es un contexto súper cerrado donde efectivamente el karma pasa, porque pasa por el maltrato de la mujer y el maltrato de la mujer siempre va, o sea, es como un tema recurrente en este país. Entonces a mí sí me impresionó el cuento este, a mí la primera vez que leí en alguna clase fue, me impresionó el cuento y me dejó como pensando en todo este tema de la venganza, ¿no? Y que la venganza, la mejor venganza es la que no viene por mano propia, sino que llega como una providencia divina a través de alguien más. Y eso para mí es como muy fuerte. Y me acuerdo de un cuento, bueno, hay un escritor muy famoso en la literatura universal que se llama Stevenson, que es tal vez el mejor cuentista. O sea, por ejemplo, Borges, siempre que habla de la mejor prosa es la prosa de Stevenson. Y hay un cuento de Stevenson que se trata justo de la venganza, y es como de una cueva y de un tipo que va a entrar a una cueva y la venganza y de cómo se venga en esta cueva, y es como que el propio tipo sueña que se va a meter a la cueva y termina cayendo si se muere. O sea, el tipo sueña su muerte y luego se termina muriendo de esa misma manera y la venganza del otro tipo es simplemente llevarla hasta la cueva y asegurarse que se muera de esa manera. Pero bueno, hay como un tema raro ahí, tal vez no me acuerdo del cuento completo, pero eso me pareció impresionante. Sebastián, ¿quieres decir algo? Sí, iba a decir que lo que no termino de entender es cómo la identidad del cholo resulta relevante para la historia o para este cuento en particular. O sea, entiendo desde una forma más abstracta de verla, de cómo ponerle dentro de la escena artística esta identidad que es ya de por sí como panfletario para esa época, pero sí hay algo más por lo que sea relevante que sea cholo. Claro, a ver, verás, el tema concreto, digamos, es que, a ver, en ese momento del Ecuador, que nos vamos a imaginar el Ecuador de los años 30, em, era un Ecuador muy católico, digamos. Entonces, el tema muy centrado, digamos, o cerrado de esta identidad del cholo es que eh, es de este tema de la vergüenza, ¿no? O sea, perdón que lo diga así, pero yo sé que, no, o sea, yo sé que hablar de esto en este contexto es súper duro, pero es el tema de que los blanquitos sí tienen vergüenza. Entonces, para un blanquito que la mujer le sea infiel, digamos, o para un quiteño que una mujer le sea infiel, o sea, un quiteño de clase alta, blanquito, que la mujer le sea infiel es causal para que él le maltrate, pero ese maltrato está justificado en todos estos temas, ¿no? Que no sé, o sea, no es una justificación real, solo estoy explicando cómo en ese momento se hubiera pensado. Pero para un cholo, la vergüenza esa te obligaría a matar, porque lo concreto es, digamos, que él le hubiera matado a machetes a Andrés, pero en vez de eso, la vergüenza la alivia con como una venganza kármica en la que esta persona va a, va o sea, esta persona que, digamos, le causa la infidelidad va a ser también el declive, o sea, como el mejor remedio fue la enfermedad, digamos, como esa es la idea. Y el tema de particular de por qué es importante la figura del cholo es porque el cholo es una persona pobre que usualmente no va a salir adelante en su propio lugar, entonces va a terminar siendo mano de obra barata en alguna ciudad grande, como por ejemplo este tipo que se va a trabajar en la balsa en el río Guayas porque no puede salir adelante en su propia casa. Entonces es esa inseguridad y esa falta de cuidado que debe tener, digamos, en ese momento se entendía que debía tener un hombre con una mujer porque eran los proveedores y se entendía de una manera súper machista. Entonces el tema concreto sería que es importante que es cholo porque le obliga a tener que salir a buscarse los medios de vida y ahí están los que se van. O sea, él tiene que irse de su pueblo para buscar sus medios de vida y eso hace que su situación amorosa
donde ya se habían prometido matrimonio con esta chica, se vuelve inestable, cosa que no pasaría, por ejemplo, con una persona de clase media alta que tiene un puesto medianamente jerárquico, como por ejemplo un abogado. Les voy a contar algo que a mí me dejó loco. Ayer estaba hablando con mi mejor amigo que se llama Juan Sebastián Vaquero y él me contaba la historia de que su abuelo era militar y su bisabuelo era abogado. Y que el bisabuelo desaprobaba la vida de militar del yerno, digamos, porque decía que era una mala vida, porque estos hombres se iban y dejaban a sus mujeres solas. Y hay como un tema ahí de trasfondo de esto. No me lo dijo así, en la historia no me contó así, pero hay como todo este trasfondo de la posibilidad de que estén hablando, o sea, de que un militar llevaría esta mala vida y se tendría que ir a trabajar a otro lugar dejando descuidada a su esposa, digamos, que era como este tema de atender a la esposa, digamos, que es como un poco enfermo, ¿no? O sea, enfermo desde el lado machista. Eso me parece lo relevante en este cuento específico. Pero si lees, o sea, me parece que es importante leer todos los cuentos, porque ahí entiendes la importancia de estos grupos sociales y específicamente se entiende la importancia del Montubio y se entiende la importancia del Cholo. El Montubio es otra figura totalmente distinta y es súper interesante. O sea, tal vez es una figura que a mí, con la que yo como me relaciono más de cerca, porque tengo mucho interés en todo el tema de los Montubios y en la poesía montubia, que es increíble. No sé si respondí tu pregunta. Y o si quieres saber algo más o no sé. Así, eso tiene muchísimo sentido con la historia griega. Ya, chéverazo. Bueno, yo quería igual hablarles de un par de cosas. A mí lo que me encanta en lo de los cuentos ecuatorianos es que son tan universales. O sea, todos hemos pasado como este desamor, o todo el mundo sabe de una historia de infidelidad, o todo el mundo tiene esa amiga a la que le pusieron los cuernos, o el amigo al que le pusieron los cuernos. Y todos tenemos estas historias, ¿no? Y al final del día, la manera en la que la gente reacciona es súper distinta a la que reaccionaría. O sea, por ejemplo, cuando a mí me hablan de Manabí, perdón que yo lo diga así, pero siempre que me hablan como de las infidelidades de Manabí, es como que hay este tema del machete y como que, y tengo esta en la cabeza, bueno, a mí me gusta un cine que se llama cine guerrilla, y hay estas películas que se llaman Sicario Manabita, y hay como de la 1 a la 10, y así como la gente ve Grey's Anatomy, yo veo Sicario Manabita. Entonces, en esta como película, en estas películas, siempre es como el tema de la hombría, o sea, de como sacar el machete y darse machetazos o como matarse con revólveres. Y bueno, las películas son súper interesantes, además como que es cine de guerrilla se llama porque son de bajo costo, pero las de bajo costo tienen un cine inferior que es de bajísimo costo. Entonces, por ejemplo, para hacer los efectos especiales de estas películas que se llaman Sicario Manavita, yo le conocí al director y él contaba que, por ejemplo, en las escenas de disparos, en un mercado, por ejemplo, aparecía el sicario con la pistola y un tipo disparaba al cielo mientras el sicario simulaba disparar. O sea, un tipo realmente estaba disparando. No es que hicieron como sound effects y como que cogieron y cambiaron el sonido y hicieron simular un disparo, pero disparaban de verdad al lado de un micrófono para que se simule el disparo, básicamente. Entonces, eso para mí es súper curioso. O sea, disparar en medio de un mercado al cielo me parece que es como una historia digna de contar en Ecuador. Y pienso en este tema de la hombría que sigue siendo súper importante en nuestros, o sea, de esta masculinidad mal entendida, de esta masculinidad súper machista, que es como, si yo no me doy de machetazos con el infiel, o sea, con el tipo que me está poniendo los cuernos, entonces entonces soy débil y soy un poco hombre. Pero también hay como un cuestionamiento a esa posibilidad de darse de machetazos y que la venganza no tenga que ser esa venganza como de demostrar esa hombría, falsa hombría, que sacar el machete y darse de machetazos, sino que puede ser simplemente que el destino te va a vengar solito. Entonces eso a mí me impresionó de este cuento y me parece como tan de vanguardia para ese momento, digamos. Hoy tal vez la historia ya no impresiona tanto porque vivimos una generación como un poco distinta, con unos valores totalmente como distintos, no son peores ni mejores, no soy de esos tipos que dice antes había valores, pero sí creo que es un tema de vanguardia plantear como estos cuentos así. Y quiero hablar, bueno, yo soy súper fan de los tangos y me encantan los tangos. Y hay un tango que es justo a la historia opuesta a este tema, y el tango se llama Confesiones. Entonces, no sé si quieren escuchar el tango, me parece mucho mejor escucharle que leerles el tango. Si quieren podemos leer después si no entendieron algo,
pero quisiera compartirles el tango. Entonces voy a poner este tango, se llama Confesión, y es un tango de... Yo le escuché este tango cantar a Julio Sosa, que es tal vez uno de los mejores cantantes de tango, después de... Siempre se me va el nombre, del famoso, del que se pelean los uruguayos y los argentinos, que se llama Gardel. Eso es. Y entonces Julio Sosa canta este tango y les voy a poner la canción y van a ver por qué para mí tiene tanto valor este tema de este tango. Voy a ver si les logro compartir. Me pueden avisar si se escucha, porque no sé si se está compartiendo el audio también. Y de acuerdo con nuestra tradicional costumbre, Sí se escucha. invitamos ¿Escuchan? a la del estribo. Sí. Por supuesto, corre por cuenta del varón del tango. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odié y yo feliz me arriesgo a llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagaste así tu gran amor, sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto que ahora para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí para no llamarte y feliz como un se paraban a mirar. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que en la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte hecha una reina que vivirá lejos de mí. Ay, de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto que ahora para salvarte solo tuve Bueno, ese es el tango. No sé si se alcanzaba a escuchar. Nadie me dijo nada, entonces asumí que sí. Eh, a ver, ese tango para mí es justo la historia opuesta a lo que estamos hablando. Porque el tango habla de un tipo que se siente poco y que siente que le va a dar una vida miserable a esta chica que le ama. Y entonces le pega y le maltrata para que ella se vaya y encuentre un mejor hombre que le va a dar una mejor vida que él. Y él dice como, yo no sé si el que te tiene a ti se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica en verte hoy hecha una reina. Entonces, el tema es que el tipo le maltrata a tal punto que ella se tiene que ir y encuentra como el amor en otra persona porque siente que las circunstancias que él le puede dar, no sé si económicas o circunstancias emocionales,
son peores que lo que le puedo ofrecer. Entonces, como es este ciclo kármico inverso, digamos, como te pego para que te vayas a encontrar algo mejor. Entonces, ese tema de la violencia, a mí, como, esto es lo que yo, a lo que el meollo al que yo quería llegar, es que la violencia tiene tantos modos de verse, o sea, como en este tango, por ejemplo, yo entiendo que en ninguno de los dos casos se justifica. Lo que digo es, eran otros tiempos, se pensaba de otra manera, la violencia se entendía de otra manera, que no justifica, que obviamente estaba mal, pero es interesante entender las perspectivas que se tenían alrededor de la violencia en esos momentos. Entonces, no sé si tienen alguna opinión sobre esto. Y de ahí voy a pasar a hacer como el análisis de la violencia y finalmente del mestizaje, y con eso acabamos la clase de hoy. O sea, estoy intentando que no sean clases, sino conversatorios de una hora y media. Entonces, hoy, como el cuento era corto y lo que hablábamos era corto, no quería extenderme demasiado. Hola, ¿me escuchan? Sí, Chévere. No, súper chévere lo que nos acabas el análisis que acabas de hacer y de hecho me parece súper, digamos, pertinente lo que acabas de decir sobre las perspectivas que se tiene de violencia y cómo eso se refleja en el arte, ¿no? Cómo eso se refleja en cuentos, en narrativas y de hecho me encantaría saber si es que ahora se están igualmente reflejando estos temas de violencia en otro tipo de narrativas y hacer tal vez un análisis temporal, si se quiere, de cómo se percibe ahora los temas de violencia. Y yo te diría que tal vez no hay mucho cambio. Tal vez las cosas que estás analizando ahorita, probablemente en algunos grupos aún se siguen analizando de la misma manera. Entonces, sería súper interesante saber si es que hay como trabajos de ese tipo ahora, digamos, en esta época, y darle como ese análisis temporal, porque desgraciadamente yo creo que estas cuestiones de violencia, los roles de género, el tema del machismo, lamentablemente me parece a mí que no ha evolucionado mucho. Tal vez nosotros en nuestros círculos posiblemente no veamos mucho, pero o sea, hay cuestiones que son ocultas, digamos, que las mujeres no se sienten como en la posición de hacerlo público, y otros grupos sociales que eso sí, o sea, está normalizado. O sea, todo el mundo sabe que hay violencia, que hay maltrato, pero está normalizado. Entonces, me parece que es un reflejo interesante de las sociedades. Y chévere, gracias por ese tiempito que te has dado para hacer este análisis desde esas perspectivas más del arte. Eso, gracias. a ver, sí, yo no sé si alguien quiere comentar esto que dijo Paola. Eh, si quieren alguien más responder algo antes de que yo diga lo que pienso, me parece chévere, me parecería chéverazo. Bueno, voy a comentar, si alguien quiere interrumpirme, igual está invitadísimo a interrumpirme. Yo pienso que tienes razón en todo lo que dices. Bueno, les cuento un poco del antecedente de por qué elegí las cosas así. Yo en mi día a día soy abogado y lo que tengo es una fundación de violencia de género, justo defiendo mujeres que han sido violentadas, pero además me interesa defenderles gratuitamente porque hay muchas mujeres que no tienen acceso a una defensa legal justa y gratuita. Entonces eso hace que queden siempre excluidas de la justicia. Por eso es mi lucha dentro de este tema específico y por eso me encanta hablar de este tema específico, de cómo la literatura ecuatoriana lo ha reflejado a lo largo de toda la historia. Y creo que tienes razón en que el tema no se analiza bien. Yo este año he defendido algunos casos y yo lo que veo, por ejemplo, es que las propias familias, cuando son gente de clase baja, o sea, o de bajos recursos, no digamos clase baja, porque, bueno, es todo un tema ahí, pero el caso concreto, digamos, al que quiero hacer referencia es a que cuando la gente no tiene recursos y viene, por ejemplo, de un área rural, es mucho más grave. Entonces, por ejemplo, uno de mis casos que tuve es una mujer que fue maltratada por el esposo y fue abusada sexualmente por su esposo porque le dijo que no quería tener relaciones sexuales y el esposo procedió a violarle básicamente y ella no fue a denunciarle ni nada y usó fuerza al esposo y era una persona, el esposo era una persona con discapacidad, sin embargo se esforzó y, y fue súper violenta, o sea, fue súper violenta esta persona y le dijo
o sea, básicamente le obligó a tener relaciones sexuales, y cuando esta persona se defendió dándole 2 puñetes en el pecho, él fue y le denunció a ella por violencia intrafamiliar, y además, antes de denunciarle, la familia de ella, o sea, los papás de ella fueron y le pegaron entre todos, básicamente. Entonces, y los papás le dijeron como que cómo le iba a decir al esposo que no quería tener relaciones sexuales si es que ese era, o sea, si es que era el derecho legítimo del esposo, digamos. Entonces, para mí, eso ya, o sea, evidentemente para como nuestra generación, nuestro círculo privilegiado tal vez de las personas que tenemos el chance de acceder a esta charla, no nos sucede con frecuencia y no vemos eso con frecuencia, pero eso sucede con muchísima frecuencia en las personas que vienen de la ciudad al campo, por ejemplo, o las personas que viven en el campo. O sea, es como todavía se vive en una época anterior donde la mujer le debe obediencia y sumisión a su esposo. Y eso es súper, o sea, es un matrimonio como servil, digamos, súper fuerte. O sea, no es el concepto exacto de matrimonio servil, pero es un matrimonio que al final del día está para servir a un hombre. Entonces, eso es desastroso. Verás, yo no tengo muchísimos textos sobre este tema concreto, pero tengo una vaga memoria de haber leído algo de Gabriel Alemán sobre este tema. No exactamente con el mismo enfoque exacto, claramente no, pero algún cuento de Gabriel Alemán sí aborda este tema. Y sé que algunos cuentos de la Lucrecia Maldonado, que son o sea, son las escritoras, digamos, actuales, femeninas que conozco, hay bastantes más. Y sí sé que hay otras escritoras, yo no soy muy lector de novelas, soy más lector de cuentos, entonces sé que en la novela contemporánea me voy a haber jalado a las cuadras absolutamente, deben haber muchísimas que hablen de este tema. Y sé que el Willo Ruales, que es un escritor contemporáneo famosito, o sea, famoso, muy bueno, tiene un texto sobre este tema. Y tiene un texto que se llama, no, bueno, no sé cuál, o sea, no me acuerdo los nombres y te voy a decir mal, pero creo que es Loca para Loca la Loca, el texto que habla de la violencia contra la mujer en el siglo XXI, básicamente. Eh, Eso con respecto a estos textos. Yo quería pasar a contarles un poquito más de... A ver, quería contarles 2 cosas. Primero quiero hablar de la violencia y quiero hablar de la violencia en 3 esquemas distintos y 3 niveles distintos. Y quiero hablar de cómo eso también está dentro del cuento, ¿no? Entonces, primero hay una violencia, o sea, verán, yo este tema de la violencia he estudiado a lo largo de mi vida porque es un tema que a mí me apasiona y creo que la mejor, o sea, bueno, el filósofo que mejor me ha explicado el tema y cómo me hace entender cómo opera es un filósofo que se llama Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, que es famoso, que todo el mundo le encanta y que además tuvo la discusión del siglo con Jordan Peterson, pero no me gusta por eso, me gusta porque en este libro de 6 reflexiones marginales alrededor de la violencia, básicamente, es, es un libro fabuloso que a mí me hizo entender que la violencia no se acaba en lo que vemos, sino que hay una violencia como estructural profunda que yo ya había pensado con el racismo, por ejemplo, y las Jim Crow laws o algunos temas que he estudiado a lo largo de mi vida, pero no lo había profundizado a ese nivel. Entonces, lo que es interesante de Slavoj Žižek es que él dice que hay una violencia subjetiva, que se ejerce sobre un sujeto, digamos. Entonces, es esta violencia subjetiva es la que vemos, o sea, o le llaman como objetiva, que es la que vemos, por ejemplo, el policía dándole de toletazos a un manifestante, o, por ejemplo, el revolucionario de las FARC dándoles bala a todos los opositores paramilitares, digamos, o estas ideas que tenemos alrededor de esa violencia. Y para mí eso se expresa, por ejemplo, en el machete, en el caso de los montuyos y en el caso de los cholos, por ejemplo, de este tema de darse de machetazos, de resolver las diferencias de machetazos. Y también ahí mismo entra esa violencia verbal que usamos, entonces, por ejemplo, cuando nos insultamos, por ejemplo, alguien nos es infiel y le decimos, o sea, bueno, usualmente es contra las mujeres, perdón que lo diga así, pero claramente la infidelidad en los hombres es un heroísmo todavía que es estúpido, pero pasa. Y entonces le dicen zorra o le dicen puta o le dicen... Y esta violencia verbal igual tiene como una carga fuertísima, pero sigue siendo visible. Luego hay como un nivel más profundo de violencia que sería como esta violencia adjetiva. Entonces como son actos que son violentos, pero que no se notan, o sea, que son simbólicos, le llaman violencia simbólica. Entonces sería ese tema de que hay actos que son simbólicamente violentos, pero no son violentos en sí, digamos. Entonces, o sea, que no parecerían violentos, pero son tremendamente violentos. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando Anonymous revela una información de Donald Trump, que no es como
sea, no es violencia física, porque no es que le están agrediendo a Donald Trump, sino que simbólicamente están demostrando que la administración de Donald Trump no tiene la capacidad de proteger sus datos, o por ejemplo, bueno, pongamos algo más sutil, por ejemplo, algo como, por ejemplo, cuando no sé, cuando, por ejemplo, Roberto Bolaño le dice a Isabel Allende escribidora, por ejemplo. Entonces dice que ella no es una escritora, sino es una escribidora. Eso es tremendamente violento porque le está como bajando de categoría, pero es simbólico porque le está diciendo que no puede darse el rango de escritora porque escritoras son las que valen y ella es una escribidora. Personalmente no me gusta Isabel Allende, pero ese acto es violencia, claramente. Y hay un montón o sea, de estos ejercicios simbólicos de violencia. Y a mí concretamente en el cuento yo no vi violencia simbólica porque no es que o sea, tal vez como, eh, sí, bueno, yo no encuentro realmente un ejemplo dentro del cuento de violencia simbólica, pero finalmente el nivel más profundo de violencia, digamos, o sea, el nivel que habla, bueno, en el caso solo quiero dar este ejemplo, en el caso de Slavoj Zizek, como por ejemplo cada vez que paramos en un semáforo, digamos, las personas que tenemos autos, o digamos como en el bus, por ejemplo, cuando en el bus se sube un vendedor y no le compras al vendedor y le quedas viendo con cara de como asco por no querer comprarle y él te queda viendo con cara de asco y tú dices como, ¿por qué me verá con cara de asco si simplemente no le estoy comprando? Es porque teniendo la capacidad adquisitiva de comprarle y que él no tiene que comer, básicamente, hay una violencia simbólica ahí que no es evidente y no es que el tipo te está pegando ni te está diciendo estúpido, pero hay como este tema de no le compré y no le estoy dando el medio de vida y hay como esa violencia simbólica. O por ejemplo, cuando el tipo que te limpia el parabrisas, por ejemplo, viene y como simplemente se lanza sobre tu auto a limpiarte el parabrisas y sientes ese acto como violento, que es como una cosa muy privilegiada sentir ese acto como violento. Eh, el tema es que él también siente la violencia de no acceder a un sistema económico justo donde él pueda ganarse el dinero de una plata, de una manera mejor, digamos. Entonces, de una manera que no implique tener que lanzarse a limpiar tu parabrisas, básicamente. Y además, como la violencia que sientes es porque te ves obligado a pagarle porque ya te echó básicamente el agua encima y va a limpiar y ya hizo un trabajo, entonces te sientes como obligado a pagarle. Y mucha gente me ha dicho que se siente violentada, yo no me siento violentado, me parece incluso como hasta cómico, pero mucha gente como privilegiada me ha dicho que es súper violento que te hagan esto, entonces para mí esa es la violencia simbólica. Y finalmente, más abajo está la violencia estructural, que es la propia violencia estructural del sistema. O sea, el sistema se configura de una manera violenta. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el personaje principal del cuento sepa que Andrés, que es el tipo con el que le ponen los cuernos, es un tipo violento y que la vida que le espera es miserable, es porque estructuralmente el machismo les obliga a las mujeres a subyugarse y a ser violentos. O sea, a los hombres, o sea, obliga a que esa situación se repita múltiples veces de múltiples estructuras y que simplemente siga operando. Y yo pienso que en el Ecuador ese es el problema, que la violencia, que estamos cambiando, o sea, cada vez que le metemos preso a alguien, estamos como eliminando una persona que puede ser violenta subjetivamente, o sea, que puede ejercer efectivamente violencia, que le puede insultar a una persona, que puede pegarle a una persona, que puede o sea, cometer un feminicidio o un femicidio, dependiendo de qué palabra les gusta usar. Eh, y finalmente, feminicidio y algo me está faltando. Ah, y bueno, y los abusos sexuales que también son violentos, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que en el fondo no estamos cambiando el sistema y no estamos cambiando el simbolismo violento con el que operamos diariamente con las mujeres y cómo los policías mismos son los agresores que les silban a las mujeres y les hacen sentir inseguras cuando son los que deberían protegerles. Y, por ejemplo, prenden la sirena y les silban. Entonces, es como, eso para mí es como más inaceptable porque genera una estructura violenta que se reproduce continuamente. Entonces, lo que están haciendo cada vez que le condenamos a alguien por violento o le condenamos a alguien en las redes sociales y le escrachamos a alguien, no es cambiar el sistema, simplemente es reproducir ese mismo sistema 1000 veces y no estamos cambiando estructuralmente nada. Entonces, esa situación es como ponerle una curita a una herida de muerte, básicamente, que nos va a seguir como cortando todos los días y no va a cambiar nada. Entonces, ese es como mi sentimiento respecto de esto. Perdón por explayarme tanto, pero lo que yo digo es, el cuento es tan perfecto, o sea, es tan bien hecho, porque ya representa esa violencia estructural
que justifica que el cholo no tenga que vengarse, porque el sistema mismo se va a encargar de vengarse por él, porque hay un sistema machista que le va a condenar a esta mujer por ser infiel y le va a condenar de esta manera con este tipo que es un maltratador que le va a maltratar nuevamente. Entonces, para mí, eso es la parte súper como cuestionable, ¿no? De todo este texto. Em, y que es interesante porque es la reproducción de cómo la violencia subjetiva perpetúa una violencia sistémica y simplemente son como reflejo la una de la otra y hasta que no solucionemos la violencia sistémica, la violencia como subjetiva va a seguir ocurriendo. Entonces, para mí es eso, básicamente. Y finalmente lo que quería hablar es del mestizaje. Entonces, hay un pensador ecuatoriano que se llama Bolívar Echeverría, que es un pensador básicamente que se radicó en México mucho tiempo, no vivió mucho tiempo tampoco, o sea, vivió un tiempo en Ecuador, pero más que nada las grandes contribuciones fueron en México y cuando estaba trabajando en la UNAM y era filósofo de la UNAM, básicamente. Em, Siempre que la gente habla de mestizaje, refiere a Bolívar Echeverría y en Ecuador por lo menos. A mí me encanta el autor, me parece que es fabuloso, no porque la gente hable y diga que es fabuloso, sino porque tiene realmente pensamientos revolucionarios. ¿Y por qué creo que es tan importante mencionar el tema de Bolívar Echeverría? Es porque el Cholo, el Cholo es un personaje marginado. Y quiero específicamente entrar en el tema del Cholo y hablar de cómo Bolívar Echeverría interpreta esa capacidad de ser mestizos. Entonces, Bolívar Echeverría interpreta que tenemos como dos grandes linajes ancestrales. Un gran linaje ancestral es un gran linaje ancestral es del español, digamos, y el otro gran linaje ancestral es del indígena. Pero el problema es que los mestizos tenemos ese conflicto identitario porque tenemos los dos, básicamente, y estamos mezclados. Entonces, lo que dice Bolívar Echeverría, básicamente, en resumen, como estoy súper sintetizando, vale la pena leer antes que escucharme a mí. Lo que dice es que los mestizos elegimos no elegir, porque como no tenemos una identidad propia, elegimos no elegir entre ser indígenas o mestizos. Entonces, básicamente lo que estamos eligiendo es como un in-between donde aspiramos a ser blancos, pero no podemos negar nuestro pasado indígena y cuando nos encontramos con otros blancos no encajamos porque no somos españoles. Entonces, claramente tenemos como un problema identitario gravísimo y siempre vamos a apreciar más la Malinche, que es la Malinche, digamos, y vamos a tener este complejo de Malinche. Y esa parte a mí me parece como tremendamente interesante. Em, a lo que yo voy con ese tema específicamente de el mestizaje es que el cholo es el perfecto mestizo. ¿Por qué? Porque el blanquito, digamos, el blanquito de ciudad, eh, aspira todo el tiempo a mantenerse lo más blanco posible y no mezclarse con lo indígena, digamos. Y bueno, ahora hay una romantización de lo indígena que es un poco distinta, pero a lo que voy es a que hay estos constructos sociales que se van manteniendo y perpetuando a lo largo del tiempo. Y entonces el mestizaje, digamos, llega o sea, llega a este universo de lo cholo como una imposibilidad de ser, porque el cholo no puede ni ser blanco ni puede ser indígena, aunque predominan los rasgos indígenas en lo cholo que es, digamos. Y más que nada, en el siglo XXI, llamamos cholo a todo aquello que se identifica, o sea, generalmente se identifica con más clase que el fenotipo de una persona. O sea, por ejemplo, a mí cuántas veces no me han dicho que qué cholo que soy por escuchar vallenatos. ¿Cuántas veces no me han dicho o sea, qué bestia? Y no soy una persona que escucha muchos vallenatos, pero me gustan, hay algunos vallenatos que claramente me gustan, y no lo voy a negar y no me voy a sentir menos porque me gustan los vallenatos, pero como es la música que se escucha en el bus, qué cholo. Entonces, cholificamos las cosas dependiendo de la perspectiva de dónde estamos. Entonces, por ejemplo, si yo soy más de clase alta y, por ejemplo, solo voy a los Arrayanes, qué cholo ir a, no sé, ir a comer en los hot dogs de la González Suárez. Pero para mucha gente, ir a comer en los hot dogs de la González Suárez llega a ser un privilegio como gigantesco. Entonces, lo que digo es, lo cholo solo se entiende en relación a la perspectiva de donde uno está viendo. Y con esto lo que quiero decir es que si yo, y he escuchado esto también, o sea, por ejemplo, como que dos amigos que están yendo en bus
y el uno le dice al otro como, le dice al otro como, no sé, algo como que no sé, tus zapatos no son Nike, aunque los dos están usando, digamos, zapatos falsos de Nike o Adidas. Y le dice, qué cholo que uses de Adidas, digamos. O sea, estos falsos zapatos de Adidas. Cuando da exactamente lo mismo, porque los dos son como réplicas falsas de ese zapato. Entonces, incluso como que al que le llaman cholo, después puede cholificar más a otra persona. Y eso es lo que para mí tiene tanto valor de esta figura del cholo, que sigue estando tan presente en como nuestra situación como ecuatorianos actual. Y yo sé que yo también, porque nadie se libra de este racismo en este país, yo sé que yo también hay cosas que pienso que son tremendamente cholas, o sea, como tengo clarísimo. Y claro, hay que hacer una lucha consciente contra esas cosas, estoy plenamente consciente, pero muchas veces no es totalmente claro y evidente eso. Y por ejemplo, a mí o sea, lo de cholo me pasa, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, o sea, como cuando alguien se está besando en la calle o tienen estas demostraciones de amor, a mí me parece como eso, me parece como propio de personas cholas. Y lo que yo digo es, hago un esfuerzo consciente de luchar contra eso y decir, no, eso no necesariamente es cholo. Y como si lo harían en Ámsterdam, yo no diría qué cholos de esos dos holandeses que se están besando. Pero es difícil y entiendo lo difícil que es. Y por eso, como ese ejercicio de deconstrucción de lo que consideramos cholo, tiene que ser un cuestionamiento diario, digamos. Eso es lo que yo les quería como compartir de esta parte del mestizaje. Tal vez ahondar en el tema de que el personaje en sí, en el cuento, no puede elegir ser diferente, pero por ejemplo, o sea, no hay una elección, una posible elección de ser distinto. Entonces, el personaje tiene que elegir no elegir. Y así, o sea, y además eso se expresa en la manera en la que elige no vengarse. O sea, su mejor venganza es de elegir no elegir entre vengarse o no vengarse, sino que se queda en el intermedio y no se venga nunca, pero al mismo tiempo sí se venga. Entonces es como este mestizaje en la venganza, que a mí me parece que se expresa muy bien. No sé si me equivoco o si el análisis que estoy haciendo ya es como muy extenso y como que pueden preguntarse claramente qué me fumé para entender eso, pero yo sí lo veo como claramente, no sé si ustedes lo ven o soy el único loco que ve esto. Entonces sí, eso es como lo que quería contarles hoy y no sé, espero que les haya gustado como el conversatorio. Quisiera escuchar más de ustedes, qué les pareció los cuentos, si tienen algún comentario sobre el tango, qué sienten sobre la sociedad ecuatoriana actual, si piensan que valdría la pena retomar algunos de estos temas para escribir contemporáneamente sobre esto. Eso. Ajá. Y si no, podemos igual acabar la clase ahí. Veo que alguien me escribió al chat, no sé quién escribió. Ah, perfecto, sí se escucha. Perdón, no había visto el chat, qué bestia. Es que para mí es un poco distinto, es la segunda vez que manejamos Google Hangouts y cambia un poco. Entonces, eso, más bien, muchísimas gracias por conectarse a todos. Em, Sí, y la próxima semana, si quieren, podemos leer Willow Ruales y podemos hacer un conversatorio sobre Willow. Ojalá logre invitarle a Willow Ruales a que se una al conversatorio y sería chéverazo que venga para hablar, porque él está vivo. Entonces, vale la pena hablar con Willow Ruales sobre sus cuentos, me encantaría. Y sería súper chévere poder hacer un contacto con él. Voy a ver si alguien de mis amigos les conoce o algo así. Sé que vive en París la mitad del tiempo y intermitentemente viene a Quito, entonces no sé dónde esté pasando la cuarentena igual. O sea, el fin de la cuarentena, o no sé si ya se va a ir o cuando se reactiven los vuelos va a ir a París o lo que sea, o va a venir a Quito. Pero me gustaría escribirle al Will para ver si hablamos de la literatura de la próxima semana. Y si me quieren sugerir algo, están invitadísimos. Igual hay un grupo de WhatsApp, pueden escribir a Aquilas en Facebook para que les agreguen al grupo de WhatsApp de literatura o como ustedes prefieran. Entonces, ahí igual pueden comentar. Em, Más bien, muchísimas gracias por conectarse y qué gusto haberles visto y oído. Y no sé si tengan algo más que decir, si no, acabamos la clase aquí. Y nada, no le escuché al Pablo. El del Pablo me da pena porque me hubiera gustado escucharle al Pablo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día y es un buen final de día y nos vemos la próxima semana.